Hola, mi nombre es Ángela María Sánchez. Mi grupo está conformado por María Antonia Botero y Cristel Antonella Costales. El día de hoy explicaremos el concepto de hábitos y etos. De esas categorías daremos una conclusión. Y por último, explicaremos brevemente el concepto de lectura de prensa. Comenzaremos hablando acerca del significado y la estructura de hábitos, como una noción que está ligada a la forma del verbo latín, que es habere, y a la noción griega de exis, que tienen igual significado, como portarse bien o mal y o estar en buena o mala condición. Bourdieu propone el hábitos como una parte de la subjetividad donde las acciones sociales son agregaciones de las acciones individuales, donde es aprendida por medio de las instituciones sociales, un objeto de percepción que es formada a partir de las leyes, por un lado como la objetivación, donde las prácticas sociales son determinadas por la estructura social o resultado de condiciones objetivas, y por otro lado está la capital, principio a partir del cual el agente define su acción en las nuevas situaciones que se le presentan de alguna manera, según las representaciones que tienen de las mismas, y viendo así también el hábitus como un conjunto de esquemas a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. El hábito es adquirido en una serie de condiciones materiales y sociales que varían en función de la posición en el espacio social, y por eso se puede hablar de un hábitus de clase, en el cual se tiene en cuenta que la relación entre hábitus y cuerpo es fundamental. Logramos comprender que las acciones individuales no son exclusivamente producciones de grandes estructuras sociales o psicológicas, sino más bien una mediación entre ambos campos. Bourdieu define el hábitus como sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas, propuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares, sin ser en nada en el producto de la obediencia a las reglas, y siendo todo esto colectivamente orquestadas, sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta. En otros términos, podría decirse que se trata de aquellas disposiciones a actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de cierta manera más que de otra, disposiciones que han sido interiorizadas por el individuo en el curso de la historia. El hábitus es pues la historia hecho cuerpo. El hábitus hace posible la producción libre de todos los pensamientos, acciones, percepciones, expresiones que están inscritas en los límites inherentes de las condiciones particulares, históricas y socialmente situadas de su producción. Siendo el producto de una clase determinada de regularidades objetivas, el hábitus tiende a engendrar todas las conductas razonables, de sentido común, que son posibles en los límites de estas regularidades, y tiende al mismo tiempo a excluir sin violencia, sin artes, sin argumentos, todas las locuras, es decir, todas las conductas condenadas a ser negativamente sancionadas por incompatibles por las condiciones objetivas. Hablar de hábitos entonces es también recordar la historicidad de la gente, es plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal también es algo social, es producto de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y en las cosas. Además, la categoría permite comprender el papel activo que el sujeto tiene, donde Bourdieu nos habla de agentes, con lo cual se refiere que a pesar de la existencia de esta estructura social aprendida, es internalizada. El sujeto que tiene capacidad de acción, tiene capacidad de agencia. Basándose a la relación hábitos-estrategia, refiriendo el hábitos como el instrumento de análisis que permite dar cuenta de las prácticas en términos de estrategia,
Da razones de las mismas, sin hablar propiamente de las prácticas racionales. Dentro de este contexto, los agentes sociales son razonables, estos no cometen locuras, y sus estrategias, como he mencionado, obedecen a regularidades y forman configuraciones coherentes y socialmente inteligibles, es decir, socialmente explicadas por la posición que ocupan en el campo que es objeto de análisis y por los hábitos incorporados. Bueno, para comenzar, es importante entender que el ethos se entiende como una dimensión que hace parte del hábitus y tiene relación con la dimensión ética presente en la subjetividad, la cual también es influenciada por las estructuras sociales, ya que no nacemos con ethos, sino que lo vamos formando con nuestros hábitos. En esta línea de ideas, proponemos desplegar mediante un breve recorrido por algunas acepciones sociológicas sobre el ethos. Dos posibles líneas de reflexión. Por un lado, la relación entre la dimensión teatral del discurso y las determinaciones estructurales, o, en otras palabras, la tensión entre objetivismo y subjetivismo en el análisis del discurso. En segundo lugar, la posibilidad de reponer algún tipo de lectura moral o ética. La noción de ethos tiene al menos dos sentidos. Por un lado, ethos inicialmente como guardia, morada, habitación, pero también como carácter, costumbre, temperamento o modo de ser, de donde se deriva la moralidad de los modos de comportamiento humano. Por otro lado, ethos remite a las costumbres, los hábitos, el uso, el acostumbramiento, la repetición y la domesticación, y se inscribe en una lógica colectiva y no meramente individual. También tienen un doble sentido, por un lado uno moral o ético, en otro remite a las virtudes y al conjunto de atributos morales del orador, y por otro un sentido neutro u objetivo, que alude a su carácter o disposición que debe ser acordes a su discurso. Para concluir estas dos categorías, podemos decir que el hábitus hace que personas que comparten un entorno social tengan estilos de vida parecidos. Por ejemplo, nosotros, la gran mayoría, practicamos algún deporte, por lo que nuestra manera de comportarnos en nuestro día a día será, aunque no igual, muy parecido. Compartimos junto a Bourdieu que poco a poco los seres humanos estamos dejando de expresar realmente lo que sentimos, pensamos y hacemos. Todos acabamos actuando conforme la sociedad nos dicta, llegando a cuestionarnos entre nosotros mismos todo aquello que nos rodea, para así hacernos creer que es decisión propia y racional de cada uno. Y termino con una frase que nos deja este autor, y es: en nuestras manos se encuentra el hecho de luchar contra todo aquello que nos quite nuestra esencia como seres únicos e irrepetibles. Por último, tenemos la categoría del ethos. El ethos que busca completamente la razón, pues con estas decidimos los actos que realizamos y con esto se relacionan los ethos que aman, compadecen, se responsabilizan y cuidan. Todos estos se complementan y forman al ser humano en su estado más puro, que es el amor. Principalmente el ethos no es exactamente la ética, se refiere en mayor parte a nuestra morada. Lectura de prensa. Una lectura de prensa es un método útil y didáctico de aprendizaje, en el cual un determinado grupo de personas estudian y resumen una noticia para después ser compartida y analizada con todos los miembros participantes. Esta logra generar inquietudes y diferentes puntos de vista, es decir, autonomía y, entre tanto, pensamiento crítico. También es importante decir que sirve para favorecer el desarrollo de las capacidades de una población en general, como lo es la correcta expresión oral y escrita. Esta, además, es un excelente vínculo para trabajar y ampliar el vocabulario de los diferentes campos semánticos. Facilita también el conocimiento del entorno económico, social y cultural del país, en el que se describe y del cual es reflejo.
sirviendo así como medio para la adquisición de cultura a la que pertenece y cumpliendo con su razón de ser, que es la de informar.